de Cummins, Perú. ¿Qué tal, amigos de Negocios 360? Vamos a conversar con Fernando Poma. Nos acompaña, por supuesto, en esta entrevista especial. Él es director ejecutivo hace 25 años del Reales Hotels and Resorts. Así que vamos a entender en este espacio, en estos minutos, sobre el objetivo justamente, ¿no?, que empujó el nacimiento de este brazo hotelero, que recordemos es del grupo Poma, y por qué, digamos, han llegado a nuestro país, qué hace de atractivo al Perú en un mercado tan competitivo como lo es el hotelero. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Gracias, feliz de estar aquí con usted. Cuéntanos, ¿cómo nace, Fernando, este brazo hotelero del grupo Poma? ¿Cuál fue la visión inicial detrás de esta propuesta? Bueno, al inicio realmente fue una historia que hicimos un hotel porque teníamos un terreno en El Salvador hace 54 años. Teníamos un terreno grande y mi abuelo decidió hacer un centro comercial. Y teníamos esta primera etapa del centro comercial y decidimos, bueno, ¿qué más hacemos en este terreno? Y en ese momento decidimos, bueno, hagamos un hotel y un centro de oficinas. Hicimos nuestro primer complejo de usos múltiples en El Salvador, que después replicamos hotel, centro comercial y oficinas en todas las capitales de Centroamérica. Y fue así como nació el hotel. Fue cuando ustedes estuvieron ahí En el 71 fue nuestro primer proyecto y después no hicimos nada más en hotelería hasta como el 92. El Salvador entró en una guerra por casi 2 décadas y nos tuvimos que ir del país. Y cuando regresamos a El Salvador, cuando firmaron los acuerdos de paz, ya empezamos a replicar ese concepto de complejos de usos múltiples, hotel, centro de oficinas y comercio en todas las capitales de Centroamérica. Y llegan a, digamos, a esta parte de América del Sur, ¿en qué año? Bueno, América del Sur, entramos en Colombia con 4 hoteles Marriott, un JW Marriott y 3 hoteles Marriott en las principales ciudades en el año 2008. Y posteriormente, pues ahorita ya finalmente aquí en el Perú. Ahora, ¿cómo fue el proceso para abrir las puertas en el país? ¿Lo tenían ya de repente en mente? Cuando hemos hablado con otros gerentes, otros CEOs, Fernando, el tema, por ejemplo, de la pandemia sí fue un punto de quiebre muy grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este brazo hotelero del grupo Poma, ¿significó mucho el tema de la pandemia? Y cuéntanos la historia justamente por la que llegan a nuestro país. Bueno, la pandemia fue un arma de doble filo. Fue muy duro, pero fue muy provechoso porque aprendimos a operar de una manera muchísimo más eficiente. Tuvimos que cerrar más de la mitad de nuestros hoteles por un lapso de tiempo. Después los abrimos, pero operamos de una manera muchísimo más eficiente y eso nos ayudó a hacer de esta empresa mucho más rentable de lo que era antes de la pandemia. Ahorita ya los números se han recuperado en su totalidad, solo que tenemos márgenes bastante más altos. Y nosotros aquí en el Perú, regresando al Perú, queríamos entrar aquí a hacer negocios desde hace 17 años. Y es curioso porque este terreno preciso donde están estos 2 hoteles era un terreno que vimos hace 17 años y por el costo del terreno no lo pudimos adquirir. Y después nos dedicamos a buscar otros terrenos en Lima y nunca encontramos un terreno que tuviera todo lo que quisiéramos, una ubicación privilegiada, pero también las facilidades para poder construir en altura lo que requeríamos construir. Y hace 2 o 3 años vino un amigo y nos dijo, mira, yo tengo estos 2 hoteles y estos 2 hoteles los dueños los quieren vender y están en este terreno. Y nosotros no lo podíamos creer que era el terreno original, el terreno que habíamos visto hace 17 años. O sea, el destino quiso que estuviéramos en este terreno específico y lo curioso es que ya habían firmado estos 2 hoteles con las marcas Intercontinental, que son las marcas precisamente que nosotros conocemos y con los que habíamos trabajado desde hace más de 25 años. ¿Qué es este espacio? No, las marcas Intercontinental, la franquicia, Intercontinental es una marca de hotelería mundial. Tienen más de 5,000 hoteles y ellos lo que hacen es franquiciar su marca a hoteleros independientes. Pero es curioso que estos 2 hoteles no solo quedaban en el terreno que nosotros queríamos hace 17 años, sino ya estaban estos hoteles firmados a la franquicia de Intercontinental, que es una marca con la que nosotros hemos trabajado ya por 30 años.
O sea que todas las estrellas se alinearon. Estos hoteles estaban 70% terminados en el terreno preciso. Vinimos, vimos la infraestructura, vimos la construcción y nos encantó el diseño, nos encantó todo lo que vimos. Y en ese momento decidimos, bueno, vamos a proceder a adquirir estos 2 hoteles que eran propiedad de una familia muy reconocida aquí en el Perú. Y terminamos los hoteles, ¿verdad? En un lapso de 2 años terminamos los hoteles y hoy en día, pues, el día de mañana vamos a estar inaugurando estos 2 hoteles. Ahora, coméntanos un poco, Fernando, porque, o sea, la historia que nos cuentas es, o sea, realmente, como tú dices, ¿no? Las estrellas estuvieron Alineada. alineadas, el destino quiso que justamente ustedes sean quienes, los rostros para llevar adelante este proyecto. Han pasado más de 15 años con eso. ¿Cómo analizas el mercado nacional? Justamente con lo que comentábamos al inicio de la entrevista, es un mercado muy competitivo. El turista busca de repente otras cosas versus 2000, 2010. Las cadenas hoteleras tienen que estar más dispuestos a cumplir esas exigencias, ¿no? Y los estándares. ¿Cómo analizas tú el mercado? Bueno, el mercado es muy competitivo y las ocupaciones hoteleras todavía no están a niveles de 2019. Es un mercado en que no se ha recuperado en su totalidad, pero nosotros creemos en el país a largo plazo y estas son inversiones no a 5 años, sino a 40, 50 años. Las inversiones hoteleras muy a largo plazo. Sentimos que el Perú tiene muchísimo que ofrecer. Es un país que ha demostrado bastante estabilidad a nivel de inflación, estabilidad a nivel de su moneda, estabilidad a través de reglas claras, políticas económicas que trascienden los gobiernos en turno, predictibilidad hasta cierto punto. Entonces nos sentimos bastante cómodos y creemos en el potencial del país y del Perú a largo plazo. Es un país que es nuestro lugar lógico para seguir creciendo. Después de estar en Colombia, pues nuestro lugar de manera geográfica, lógica, es seguir hacia el sur y sentimos que Perú es un país que tiene mucho, mucho que ofrecer. Ahora, hoy en día el mercado no es un mercado que está caliente a nivel hotelero, pero es un mercado que está creciendo paulatinamente y sentimos que eventualmente vamos a regresar a los niveles prepandémicos. ¿Tienen algunos otros planes para América Latina? Mencionas que la lógica un poco es mirar hacia el sur. ¿Se vienen de repente algunas propuestas en Chile, en Argentina? ¿Cómo va el tema? Es difícil en hotelería que se alineen todas las estrellas. O sea, todas las estrellas es demanda insatisfecha, es un terreno óptimo, es tener la posibilidad de crecer en ese terreno a los niveles que tú necesitas para crear la infraestructura que tú deseas, es tener políticas fiscales razonables, tener predictibilidad en el entorno. O sea, no es tan fácil, pero si encontramos otra oportunidad, yo creo que antes de entrar en otros países sería ver qué otras posibilidades hay aquí mismo, en el Perú, ¿verdad? En otras ciudades o tal vez aquí en Lima también. Y no solo Centralizar un poco, digamos. sí, no solo en hotelería, sino tenemos diferentes ramas de negocios. Por ejemplo, Grupo Roble es nuestra rama de bienes raíces. Si pudiéramos crecer en comercio, pudiéramos hacer torres de apartamentos, pudiéramos hacer oficinas, o sea, hay muchas otras áreas en que pudiéramos crecer en este país. O sea, entiendo entonces que la división hotelera de Grupo Poma en nuestro país es es un primer paso de los tantos que quisieran ustedes dar en el Perú. Exacto. O sea, quisieran explorar, digamos, otros sectores. Siento que es muy probable que continuemos desarrollando en el Perú antes de aventurarnos a ir a otro país. Así es como siempre lo hemos hecho. Ponemos un pie en algún mercado y después de ese pie pues seguimos desarrollando allá en las diferentes divisiones. ¿Ocurrió en Colombia también Ocurrió en Colombia. En Colombia entramos en hotelería y hoy en día tenemos un centro comercial y un edificio de oficinas. ¿No descartan de repente explorar el rubro del centro comercial, que sabemos que está en boom en algunos distritos del país, como Lima Norte, Lima Sur? Podríamos. Si las condiciones se presentan, definitivamente es algo que vamos a analizar. ¿Qué desafíos ustedes perciben, Fernando, tú liderando un equipo muy interesante, la división hotelera del Grupo Poma en nuestro país? ¿Qué desafíos avisoras en América Latina en general para el hotel, el Royal Hotels and Resorts? En América Latina, bueno, como mencioné, para hacer inversiones de esta envergadura, el inversionista necesita 2 cosas principalmente. Uno, una oportunidad de rentabilidad
O sea, inviertes hoy para recibir algo más grande mañana, ¿verdad? Rentabilidad. Y la otra cosa es predictibilidad. Predictibilidad quiere decir que las reglas del juego que tú utilizaste para evaluar tu inversión se mantengan de manera constante, no a 2 o 3 años, sino a 10, 20, 30 años. Esa predictibilidad es igual de importante que rentabilidad. Por eso es que si uno analiza, digamos, el rendimiento de bonos de Estados Unidos, el bono de 10 años rinde 4%, o sea, rinde poco. Antes rendía 2%, porque la gente está dispuesta a tener muchísimo menos rentabilidad por el hecho de tener predictibilidad. Y entonces es bien importante eso, que las reglas del juego estén claras y que las reglas del juego con las que tú evaluaste tu inversión no cambien con el tiempo, sino se mantengan. ¿Qué ofrece o qué ofrecerá los hoteles, digamos, que ustedes van a liderar en nuestro país a sus clientes? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el diferencial? ¿Qué encontrarán acá que probablemente no lo encuentren en algún otro lugar? Excelente pregunta. Hay dos tipos de clientes. Está el cliente que viene de afuera y el cliente local que viene al hotel a disfrutar de las facilidades del hotel. Entonces, al cliente que viene de afuera, tenemos un enfoque importantísimo en el descanso y hemos creado todas las habitaciones para poder dar el mejor descanso. ¿Qué quiere decir eso? Ventanas dobles antirruido, insonorización total. También que no entre nada de luz en las habitaciones para que puedas dormir hasta tarde. Tenemos duchas de plato con una enorme presión del agua. Tenemos sillas ergonómicas, iluminación especial, tecnología de punta, un sistema de entretenimiento en las habitaciones, el internet de más alta velocidad, camas con colchones con resortes individuales que se amoldan al cuerpo, sábanas de 300 hilos de algodón. O sea, tenemos todo para el mejor descanso. La segunda cosa que tenemos en todo el hotel es la mejor tecnología. O sea, realmente nos hemos esmerado en el tema tecnológico. Después tenemos el mejor entretenimiento. Queremos que estos hoteles no sean solo un centro de negocios, sino un centro de entretenimiento dentro de la ciudad. Y eso no tanto para el cliente de afuera, sino para los limeños. Tenemos 5 conceptos de restaurantes únicos en estos 2 hoteles. Todos esos conceptos pueden ser utilizados por personas locales y también por huéspedes del Intercontinental, pero también por huéspedes del Índigo. O sea que ambos hoteles pueden tener uso de todas las facilidades dentro del hotel, así como gente local de Lima que vive aquí y quiere venir a probar los restaurantes. 5 restaurantes bajo el mismo techo. Tenemos un restaurante Nikkei japonés en el piso 21 con una vista linda del océano, ¿verdad? Y de la ciudad. Tenemos un restaurante que se llama The Market, que es un restaurante donde tú vas creando tus propios platillos. Por ejemplo, que eres una hamburguesa, te dan 10 opciones de pan, 10 opciones de carne, 10 opciones de queso, todos diferentes toppings, igual con pizzas, igual con pastas, igual con wraps, igual con ensaladas. Tenemos un restaurante de carnes y langosta que se llama Factory, donde carne importada, nivel Prime, que es el más alto. El tema de la apuesta gastronómica es muy interesante porque Muy el interesante. peruano, a ver, nosotros Claro. nos caracterizamos por una buena sazón. Si el hotel donde estamos yendo, ya sea de paso o con la pareja, quiero celebrar un aniversario, o simplemente me estoy yendo con las amigas o con la mamá, la quiero sacar de repente del estrés, qué sé yo, quiero llevarla a un hotel, tiene que haber justamente una buena propuesta gastronómica, ¿no? En esto. ¿Dónde quedan ubicadas los hoteles, la ubicación? Bueno, el Factory queda aquí mismo, a través de Estamos esas en el distrito puertas. de Miraflores, Miraflores, perdón. para contar. Sí, el hotel queda en Miraflores, queda pegado al Arcomar, en una zona residencial súper céntrica, con todas las habitaciones tienen vista al océano, y queda en una zona a donde es bastante callada, enfrente de un parque. No hay una calle bulliciosa enfrente, entonces creo que es una zona muy bonita, pegado al Arcomar. ¿Cómo, Fernando, desde pequeño tú te visualizabas, digamos, como un ejecutivo dedicado al tema de hoteles? ¿Cómo empezó esto? No. ¿Fue tu sueño inicial? Por ahí leí que tienes una banda Una banda de música. de música. Sí.
Sí, tengo una banda de música que se llama Steady Rollin' y hemos grabado ya 2 discos. Uno se llama Stories y otro se llama Love and Loss. Y cuando no estoy trabajando, estoy tocando música. Empezó como algo de infancia. Yo quería ser músico. Cuando era pequeño, escuchaba la música de rock clásico de mis padres y tuve muchas bandas en el colegio, en la universidad, y después cuando me fui a trabajar a Europa tuve que dejarlo por mucho tiempo por el trabajo. Pero cuando llegué a los 40 años, más o menos dije es ahora o nunca. Entonces agarré una guitarra vieja, la desempolvé, le cambié las cuerdas y empecé a tocar otra vez música. Tú ya estabas dentro del Ya rock. estaba, sí, de hace años. Y empecé a tocar música otra vez y empecé a escribir música propia. Creé esta banda y dije, no voy a vivir con lamentos. O sea, si Dios me da vida hasta los 80, quiero ver hacia atrás y poder decir, hice todo lo que quise en mi vida y le saqué el jugo a la vida. La vida es efímera, se nos pasa tan rápido. Lo más valioso que tenemos es el tiempo limitado en esta tierra. Entonces no quiero vivir con lamentos y entonces empecé a grabar música propia. Lanzamos ya 2 discos. La banda se llama Steady Rolling y es increíble. Empezamos tocando en vivo a 10 personas. Hoy cada vez que tocamos en vivo son 300, 400 personas. Tenemos 40,000 seguidores en Spotify. Es increíble. ¿Cómo equilibras eso? O sea, el Fernando ejecutivo de terno, de corbata, y el Fernando en presentaciones a un público un poquito más mayor y probablemente una faceta que pocas conocen. Sí, bueno, lo que pasa es que me gusta tener una vida con múltiples pasiones. No quiero vivir con lamentos y no quiero tampoco ser prisionero de la opinión pública, ¿entiendes? Quiero vivir con autenticidad, quiero hacer lo que realmente me emociona y tú en la vida puedes hacer múltiples cosas. No tienes que ser solo hotelero vaya, también me encanta la aviación, soy piloto de helicóptero, tengo muchos hobbies, me gusta mucho la meditación, el trabajo espiritual, entonces creo, una vida multifacética. Y Fernando, ya estamos como a pocos minutos de terminar la entrevista, pero no quería desaprovechar en preguntarte, ¿de alguna manera esta faceta de músico contribuye a su lado de liderazgo empresarial? ¿De qué forma? Definitivamente, yo creo que la creatividad que se requiere para escribir música, para poder tocar música, es algo que permea toda la parte organizacional y toda la parte empresarial, ¿verdad? La clave del éxito en los negocios es la diferenciación y yo siempre estoy pensando cómo nos diferenciamos y son cosas tan sencillas. Vaya, si vemos este lobby, por ejemplo, aquí, son salas por todas partes, es un concepto muy residencial. No se ve, es un residencial. Y si tú ves el arte, todo es disruptivo. O sea, es un arte que choca un poquito, pero eso es lo que queremos crear, emoción, queremos crear energía y eso va muy en línea con el tema de la música. Ahora, esa energía, digamos, que tú tienes en el escenario, tocas guitarra. Guitarra y canto y escribo la música. Y bueno, esa energía, ¿no? La trasladas al equipo, a liderar el equipo, de motivarlo sobre todo. Definitivamente. Muchos de ellos súper jóvenes y a nivel, o sea, de presencia en Centroamérica, América del Sur, etcétera, incluso en Estados Unidos. ¿Cómo llevas? O sea, ¿cómo te acercas a tus trabajadores que probablemente sean, en algunos casos, muy jóvenes, ¿no? Bueno, yo siempre trato de trabajar con gente buenísima, trato de contratar, retener y motivar al mejor equipo y trato siempre de contratar a gente mejor que yo. Yo trato de siempre decir, bueno, esta persona es mejor que yo y si encuentro a alguien que es mejor que yo, lo contrato. Quiero tener el mejor equipo de gente y esa gente lo que hago es básicamente direccionarla, ¿verdad? Tener una visión clara entre todos, saber hacia dónde vamos. Poner el recurso en el lugar adecuado, o sea, las personas en el lugar adecuado y después apartarme del camino y dejarlos trabajar, ¿verdad? Pero sí, trato de tener una conexión importante con la gente con la que trabajo y siento que el tema de la música me ayuda también a conectar con gente de todas las edades. Fernando, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que nos están viendo a esta hora de la tarde, Fernando, que han encontrado un camino en el lado corporativo, como emprendedor, como lo fue tu abuelo hace muchos años en su país natal, pero que a la par también tienen otros sueños y están en esta línea, si escoger uno u optar por otro, el qué dirá mis padres, qué dirá la gente que me conoce? O sea, ¿qué consejo le podrías dar, Fernando? Bueno, yo creo que uno, uno es dueño de su propia vida y uno tiene derecho de hacer con su propia vida lo que uno quiera, ¿verdad? Es una vida que uno tiene. Yo creo que no es egoísta, siempre y cuando no le hagas daño a nadie más, no es egoísta hacer con tu propia vida lo que tú quieres. Lo que sí es egoísta
es querer que alguien más haga con su vida lo que tú quieres. Y yo creo que es importante no vivir prisionero pues, de la opinión pública o de la opinión de los padres o la opinión de quien sea, y hacer lo que realmente te mueve y lo que está alineado con tu esencia y tu ser auténtico. En cuanto a la parte empresarial, le diría a la gente que se especialicen. Hoy es un mundo cada día más competitivo. No puedes ser bueno en todo. Especialízate en algo que el mercado valora, algo que te apasiona. Es bien importante tener pasión en la vida y trate de hacer eso mejor que nadie. Y yo creo que ese es un buen consejo, porque hoy en día lo que estamos buscando cada día más no son generalistas, sino son especialistas en áreas funcionales. Muy bien. Fernando, muchas gracias por recibirnos Gracias. aquí en Miraflores. Fernando Poma, director ejecutivo del Real Hotels and Resorts.